Damos inicio a nuestro nuevo podcast. Muchísimas gracias al doctor Telmo Molina, quien es juez en el Distrito Metropolitano de Quito. De igual manera agradecemos a iDifference, que en esta ocasión es nuestro nuevo auspiciante dentro de este espacio de Ergo Podcast. Doctor, qué gusto tenerle aquí en la ciudad de Riobamba. El hecho de que haya podido acercarse a nuestras oficinas, la oportunidad que tuvo usted también de haber venido a una ponencia, hizo que sea efectiva esta invitación. David. Buenos días, buenas tardes con todos. Doc, muy agradecido por darnos un poco de su tiempo, compartiendo sus experiencias y ir compartiendo un poco de temas no tan jurídicos, sino personales de su trayectoria como juez. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar aquí en Riobamba. Doctor, ya probando el energizante. Claro, probando el energizante. Cafeína natural. ¿Qué tal, doctor? Buenísimo, muy bueno, muy bueno. Perfecto. Lo recomiendo para... Muy amable. Doctor, quisiéramos empezar este espacio como siempre lo hemos hecho. Que nos diga usted quién es Telmo Molina. A ver, Telmo Molina, yo me podría definir como un abogado multifacético. O sea, hay el abogado tradicional, ¿no? El que es muy enfocado en los temas netamente jurídicos o de derecho. Sin embargo, yo soy un abogado que me ha gustado también otras áreas de las ciencias y del conocimiento. No solamente me gusta el derecho, también me gusta la filosofía, me gusta la literatura, me gusta la matemática, me gusta la ingeniería, la tecnología, me gusta todo lo que tiene que ver la ciencia forense, o sea, todas las materias que de alguna manera están relacionadas con el ámbito del abogado, ¿sí? Desde sus bases filosóficas hasta su aplicación ya más científica, digamos, en las ciencias forenses, en la investigación criminal. Perfecto, doctor. ¿Cómo fue su proceso para iniciar en el mundo de la abogacía? ¿Cómo fue su gusto por el derecho? Tal vez viene de un gusto familiar o cómo fue. Mira, ¿sabes qué? A mí el tema de la justicia siempre me apasiona. O sea, yo creo que los abogados tenemos una relación muy personal con una visión de qué es lo justo. Claro. Entonces, esa primera, digamos, necesidad espiritual, ¿no? Y también intelectual de mejorar las condiciones a veces de la sociedad que uno percibe como injusta. Ese fue mi primer acercamiento a la materia. Entonces, si tú quieres cambiar una sociedad que percibes injusta, desequilibrada, Claro. que tiene un montón de problemas, ¿cuál es el área que automáticamente se convierte como la posibilidad, ¿no? de generar esos cambios? Si no es la abogacía. Un médico no puede lograr esos cambios, tal vez un ingeniero no lo va a hacer, Así es. un abogado sí. ¿Usted dónde realizó sus estudios universitarios? A ver, yo he estudiado el tema de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. También he estudiado Comunicación Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. De ahí tengo estudios de maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ahí tengo una especialización en Derecho Penal. No quise seguir la maestría porque tuve una decepción ahí con la universidad. Y me decidí seguir una maestría de algo que a mí me gusta mucho, que es la política judicial. La política judicial, y yo busqué una maestría que tenga relación con estos temas y pude encontrar una maestría en Derecho con mención en política jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima. Entonces yo ahí estudié mi maestría, muy exigente. Además, tengo estudios permanentes, ¿no? En diversas universidades Claro. nacionales, internacionales. He hecho estudios en acceso a la justicia, por ejemplo, Universidad de Girona, en el tema de Legal Tech en la Complutense de Madrid, y así, ¿no? Claro. Muchos cursos. ¿Y de dónde viene el gusto por el derecho? Tal vez algún momento usted, como dice, no, fue un tema de seguimiento de la justicia. ¿Alguna vez vio algo que le marcó, que usted dijo, no, o sea, tengo que perseguir la justicia o no? Sí, sabes que a mí lo que me parecía que era injusto era las condiciones de vida general de la sociedad, ¿no? Ya. O sea, ver pobreza versus personas que no les falta absolutamente nada. Claro. Yo crecí en una ciudad pequeña como La Tacunga, similar a Riobamba, ¿no? En la que tú ves esos contrastes sociales muy fuertes, muy marcados, ¿no? Entonces, necesariamente tú dices, ¿cuáles son los orígenes de todo este problema? Claro. Entonces,
ahí viene la filosofía política, cómo está estructurada la sociedad, cómo está organizada la sociedad. Sí, sí. Entonces ahí viene la filosofía política, ¿no? O sea, ese contrato social, ¿no? Que todos conocemos, que viene desde la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar, ¿no? Las condiciones de la sociedad en su conjunto? Entonces, yo creo que ver esas diferencias muy marcadas en la sociedad fue las que me motivaron a seguir esta carrera. Doc, ¿y usted siempre tuvo desde el inicio una afinidad con la carrera jurisdiccional o como usted dice, ha tenido facetas de abogado litigante? Yo nunca pensé ser juez, Ya. Ya. nunca. O sea, nunca fue un objetivo mío personal ser juez. Yo siempre tuve una visión de cambiar el sistema de justicia en general. O sea, desde sus bases, ¿no? Claro. Yo siempre tuve una idea de reestructurar el sistema en su conjunto. Esa era mi meta, ¿sí? Y creo que la logré parcialmente mientras trabajé en la Fiscalía General de Estado. Logré hacer muchos proyectos de transformación institucional que lograron que la justicia penal pase o dé un salto cualitativo de importancia. Sí, lamentablemente, como ustedes conocen, en el asunto político, a veces cuando uno está haciendo algo bien y viene una nueva autoridad, Claro. ya no les interesa trabajar contigo independientemente de que hagas o no un buen trabajo. Entonces es lo que a mí me sucedió. Claro. Entonces yo vi un concurso, ¿no es cierto?, que estaban para jueces. Varios amigos ya habían estado presentándose en esos concursos. Entonces dije, bueno, me voy a dar una oportunidad Claro. a ver si es que gano el concurso, ¿no? Claro. Además que uno entra a esos concursos con ese temor de que todo es palanqueo, de que Claro, todo así es. es amarre. Entonces yo entré al concurso y definitivamente de manera transparente, sí, de manera, de alguna manera, sin ningún tipo de amarre ni palanca, gané un concurso para juez y bueno, ahora estoy de juez. Ahora, yo quisiera regresar, doctor. Usted nos indica que efectivamente fue su lucha por lo justo. Usted desde su postura de juez, ¿usted considera que ha podido solventar esa falla que usted vio en la sociedad? A ver, desde juez las posibilidades son muy limitadas. Por eso si tú solamente te concentras en la función jurisdiccional clásica, Claro. que es resolver los casos que se te presentan, tienes muy poco que hacer. Sin embargo, ha habido casos en los que yo he percibido la injusticia estructural del sistema, por lo cual yo he tenido que impulsar ciertas acciones de constitucionalidad, por ejemplo, de norma. Tengo dos acciones de constitucionalidad de norma. Una de ellas es con respecto a la prescripción de la pena. Sí, la prescripción de la pena antes era el tiempo de la pena que estaba en el tipo penal, entonces más del 50%. Claro. Entonces si una pena era de 5 años del máximo, sí, prescribía en 7 años y medio. Claro. Entonces había personas que tenían una pena, digamos que ya en la concreto era muy baja porque tenían atenuantes. Claro. Pero para que prescriba esa pena tenía que pasar los 7 años y medio. Claro. Entonces era igual el tiempo de prescripción para una persona que cometía el delito más grave en su modalidad más grave que aquel que había cometido el delito en su modalidad más, digamos, menos gravosa. Claro. Entonces eso es una condición de desigualdad. Entonces una de mis primeras acciones de inconstitucionalidad fue esa y fue aceptada. Perfecto. Y eso fue hace poquito nomás, ¿no? Un año, 2 años. Sí, 1 año, 2 años. Luego la segunda, la de la suspensión condicional de la pena en procedimientos abreviados. Sí. Claro. ¿Ya? Entonces, ese también era digamos, una situación de injusticia porque eran penas menores, Así es. ¿sí? Y que van en contra del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema no quiere llenar las cárceles. El sistema, en teoría, lo que busca es rehabilitar a las personas. Entonces, no sacamos nada teniendo solamente como única vía de salida del sistema la cárcel. Así es. ¿Sí? Entonces, la suspensión condicional de la pena te da la posibilidad de que las personas se rehabiliten en libertad. Perfecto, doctor. Ahora, yo quisiera adentrarnos un poco al tema pandémico. Conocemos que dentro de pandemia tuvo un cambio bastante importante el tema de cómo se llevaron las audiencias. Comenzamos con las audiencias telemáticas. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, esa experiencia, te digo, creo que para todos fue traumático lo que pasó con el COVID, ¿no? Ajá. Todos tuvimos que encerrarnos en nuestras Sí. casas y las autoridades no sabían
qué hacer. Claro. A las autoridades nos dejaban en toque de queda, que sí, que Así es. no, y sucedían un montón de medidas que eran incoherentes, ¿no? Y una de estas medidas que yo creo que fue equivocada fue lo que tomó la Corte Nacional de suspender los plazos y los términos. Claro. ¿Qué es lo que significaba eso? Que el sistema de la justicia ya no estaba dando servicio. Claro, se paralizó. ¿Sí? Dejó de dar servicio al sistema de justicia. Entonces eso fue observado luego por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obviamente se estaba vulnerando los derechos de los ciudadanos. Entonces se rehabilitaron todos estos temas, pero a pesar de esto, yo te comento, yo tuve ya presos, digamos, personas que estaban siendo capturadas y todo. Entonces, a pesar de todo, teníamos que ir a dar atención. Así es, claro. Entonces, cuando tú te enfrentas a esta situación, ¿cómo haces una audiencia? Si no puedes presencialmente todos estar en una sala de audiencias. Entonces vino de una manera forzosa Así es. la necesidad de usar la tecnología. Y como yo tengo una experiencia larga en el uso de tecnología en el tema de derecho, Ya. ¿sí? Uno de mis fuertes precisamente es el desarrollo de tecnología jurídica o legal tech. Ya. Yo en la Fiscalía General del Estado desarrollé alrededor de 4 softwares, ¿sí? Ah, perfecto. Desde el punto de vista de la, digamos, la estructura lógico-jurídica del sistema. Ujú. Por eso te digo, a mí lo que me apasiona es cómo reformar el sistema en su complejidad, en su totalidad. Entonces, como yo tenía esa experiencia y yo ya había analizado todas las cuestiones y las implicaciones jurídicas de la tecnología en el derecho, yo sabía que el realizar audiencias telemáticas no vulneraba ningún derecho. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, inmediatamente empecé a aplicar la tecnología en ese tiempo Zoom, sí, que también fue una revolución, ¿no? Tuvimos esa suerte. A otras plataformas teníamos Skype, Claro. teníamos, no sé, La misma plataforma que era el Polycom, por ejemplo, que Claro. utilizaba el Consejo de la Judicatura, que eran Así es. bastante deficientes. Así es. Entonces vino la empresa Zoom, que también creció muchísimo en la pandemia, Claro. que te daba los 40 minutos gratis y Así todo es. eso. Entonces empezamos a utilizar esa herramienta por facilidad y empezamos una lucha para que el sector jurídico ecuatoriano acepte la tecnología Claro. en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque hubieron muchos abogados, no sé si ustedes recuerdan, hasta presentaron una carta en que se oponían a las Claro. audiencias telemáticas, Ujú. porque decían que vulneraban Así derechos. es. Doc, una pregunta. ¿Y usted por qué cree que el Ecuador se resiste tanto a los cambios tecnológicos en el sector justicia? A ver, la resistencia al cambio es una cuestión natural, digamos, sobre todo digamos, a ver, la resistencia al cambio en sectores tradicionales como el derecho es normal. Sí, en un sector en que tradicionalmente se han hecho las cosas así de manera directa, Claro. sí, utilizando hoja, papel, esfero, Claro. sí, y una impresión de un documento, un escrito y eso, difícilmente puedes tú entrar al uso de una tecnología que viene Diferente, a claro. romper con todo. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque tú atacas a la costumbre. Claro. Entonces, una persona que ya está acostumbrada a irse a una sala de audiencias, que está acostumbrada a ir a hablar para que le tramiten un proceso, a presentar físicamente en la ventanilla, que ya tiene una especie de costumbre, ¿no es cierto?, de ir a ver boletines en los casilleros Así es. judiciales, o sea, que tienen toda esa, digamos, a ver, ahí la palabra es, tiene, ¿cómo se llama? Que tiene, a ver, tienen rutinas, abogados que ya tienen rutinas, ¿no es cierto?, diarias de su administración de su oficina jurídica. Claro, sí es. Entonces, el momento que tú le pones nuevas cosas que aprender, nuevas formas de hacer, Claro. Claro. le estás sacando de su zona de confort. Claro. Entonces O ellos... aprovechas o te cierras a la Exacto, posibilidad. entonces ahí es o cambias o mueres. Claro. Entonces muchas personas evitan morir a través de la resistencia al cambio. Claro. Sí, sí, efectivamente. Y por ejemplo, eso podemos evidenciar nosotros en revisar las causas, ¿no? Antes para ir a revisar un proceso, por ejemplo, tenías que ir a rogarle al secretario que te deje revisar y si estaba de buen humor lo hacía. Ahora tenemos la facilidad del casillero electrónico y obviamente, claro, salvo honrosas excepciones que no escanean, podemos revisar. Y si no, bueno, ya...
Pero hay cosas como esas que tal vez los abogados que no tienen conocimiento en tecnología se cierran por desconocimiento también. O sea, no necesariamente, digamos, por el tema de no, es que yo quiero como decía el doctor Ramiro, oler el papel. No, sino es el tema de que desconozco y como desconozco no me voy a arriesgar a eso. Doctor, quisiera seguir adentrándonos. Creo que usted fue de los primeros abogados, si no me equivoco, en hacer públicas estas audiencias, en poder compartir los enlaces para que otros abogados a nivel nacional puedan unirse, ¿no? Habían otros jueces, abogados también que se oponían a aquello. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, eso fue parte de una estrategia, te digo, para demostrar que las audiencias telemáticas sí garantizan todos los derechos. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la opción? La opción era seguir con la justicia paralizada. Claro. ¿Ya? Y había un sector grande del que estamos hablando, ¿no? De los tradicionalistas, Ajá, ¿sí? Que no querían ningún cambio así es. y que no les importaba que la administración de justicia entre en una crisis profunda y que se deje de administrar justicia y de dar el servicio de justicia con tal de que ellos mantener su forma de hacer las Claro. cosas. No les importaba, ¿sí? Entonces, cuando había ese debate, sobre todo en redes, ¿no? Porque ahí se multiplicó más aún el debate en Así es. redes, porque no había otra forma de Así debatir. es. Una de esas herramientas, la ahora X, ¿no? Antes Twitter. Entonces, yo dije, no, pues vamos a demostrar que todos los principios de aquí se están cumpliendo y lancé mi primer tweet, ¿no? Con el número de la audiencia, con el link y con el ID y la contraseña, ¿no? Así es. No te niego que con un poco de miedo, ¿no? Claro, así es. De las responsabilidades que se le podrían dar, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Pero yo dije, obviamente soy un hombre de derecho, o sea, Claro. conozco las implicaciones Claro. jurídicas de mis acciones. Entonces, cuando yo dije, bueno, hago eso, primero no está establecido como ninguna falta administrativa. Así es. ¿Ya? Segundo, si es que alguien quisiera hacerme algo por eso, Claro. con orgullo recibo la sanción Claro. por eso. Claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo estaba demostrando, primero, que las audiencias telemáticas sí garantizan derechos y que en un estado de pandemia que nosotros teníamos, eran la mejor forma de garantizar derechos. Y tercero, que nosotros como país también podemos usar tecnología. Porque mira, en otros países donde se usa la tecnología de manera habitual, en que el legal tech o el desarrollo de herramientas tecnológicas para el derecho es ya, Hace o sea, digamos, años. aceptado Así y que no tienen nadie en su sano juicio Oposición alguna se con eso. opondría, ¿me entiendes? Ellos ya lo venían haciendo desde hace tiempo, entonces no tienen ningún problema. Entonces, demostrar además que como país también podemos aplicar este tipo de tecnología en la administración de justicia y que estamos al nivel de cualquier otro país. Mira, nosotros tenemos una tradición de pensar que los otros países son mejores que nosotros Claro. o que los extranjeros son mejores que nosotros. ¿Sí? Tema Vemos cultural, ¿no? tema cultural, ¿no es cierto? No nos valoramos como ecuatorianos. Entonces decir, a ver, mira, aquí hay un juez ecuatoriano, ¿sí? Que sabe usar la tecnología, que Claro. no le tiene miedo a la tecnología y que garantiza los derechos a través de la tecnología. Claro. ¿Ya? Entonces, y además sin apoyo institucional Así es. y con todo un sector tradicional de la abogacía en contra. Claro. Y al final en esa guerra terminó ganando Claro. la razón. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Tal vez usted ya lanzó su tweet en ese momento. ¿Y tuvo algún respaldo o tal vez tuvo algún llamado de atención por parte de las autoridades? Ninguno al principio. Allá. Ninguno al principio porque tal vez era poco notorio. Nadie me conocía, yo también creo que tenía 100 seguidores, amigos en el Twitter, entonces mandaba un tweet y que Claro. no sé, pues tenía un alcance de 20 personas, exagerando. Claro. O sea, el alcance que tenía el tweet no era, ¿no? Entonces todo sucedió cuando, bueno, y yo seguí, ¿por qué? Porque dentro de mi análisis de garantía de derechos de la audiencia telemática, Ujú. yo dije que una de las debilidades era la publicidad. Porque nos veíamos en la audiencia telemática y es como estar ahorita los tres. Claro. Y en la sala de audiencias, cuando tú estás en la sala de audiencias, tienes el área del público. Así es. Claro. Entonces tú sabes que por último alguien puede entrar y entrar a ver la Claro. audiencia. Así Digamos, está garantizada ese espacio para el público. Ujú. Y en la audiencia telemática Claro. no había ese Así espacio. es. Entonces, la única forma de generar ese espacio era compartiendo los links.
Entonces dije, no, para garantizar que además la audiencia cumpla con todas las características de una audiencia física, es necesario compartir el link. Claro. Entonces empecé a compartir Ujú. y tú sabes cómo es este tema de las redes, ¿no? Así es. Puedes pensar que algo no se hace viral, Claro. o sea, que pasó desapercibido, ¿no? Cuando empezó a generar reacciones. Así es. Empezó a generar reacciones y uno de ellos ya habían unos tuiteros un poco ya más experimentados que ya estaban en el tema, empezaron a compartir el tweet, empezaron a decir, miren, este juez está compartiendo las audiencias, entren a sus audiencias. Entonces, mira, ustedes saben, el Zoom tiene una capacidad de 100 personas. Así es. Yo tenía audiencias y tengo todo documentado, ¿no? En Claro. que están 2, 3, 4 personas, 5 personas, que pasé a 100 personas y con un montón de personas que no podían ingresar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, la publicidad se garantizó al máximo y la respuesta de la ciudadanía, de los estudiantes de derecho, Ujú. Claro. de los abogados que de alguna manera saben que tienen algo que aprender. Claro, así es. Porque hay abogados que tal vez dicen, no, ya todo lo sé, ¿no? Ujú. Pero hay abogados que con la humildad que corresponde entran y ven las audiencias para ver Claro. cómo se desarrollan y a ver qué pasa y tal vez algo les pueda ser de utilidad. Pero tal vez eso también pudo haber sido alguna molestia, tal vez para juzgadores que se cerraban también al punto de que no vean sus audiencias, por ejemplo, por A o B situación. O no solo jueces, no hablamos, por ejemplo, al actuar a veces de fiscalía o el actuar a veces de abogados litigantes que se pudieran haber cerrado en el tema de que ¿por qué me hace público? No quiero que me vean litigar o viceversa, ¿no? O sea, considero yo que tal vez debe haber habido también esa postura. ¿Usted tal vez conoce eso? No tuve ningún fiscal, bueno, yo como juez penal, ¿no? Claro, Tengo a las partes al fiscal, al defensor, así es. y no hubo ninguno que haga una Perfecto. mención al respecto que diga, no, yo no quiero. Sí, a nivel de redes, muchos opositores, a nivel institucional, llegaba información a mí, y muchos me decían, ven, ten cuidado. Claro, Ten cuidado, Claro. te van a sancionar, ya no hagas eso, te van a destituir. Y yo decía, ¿qué me destituyan? claro. Que me destituyan. No estoy haciendo absolutamente nada malo. Y yo me voy feliz si es que me voy por esto, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, yo sabía que en las altas esferas de la Administración de Justicia no estaban de acuerdo, Claro. ¿sí? No estaban de acuerdo y realmente costó mucho y fue una lucha que yo por largo trecho la hice solo. Al punto de que ahora hasta la Corte Nacional de Justicia las hace públicas, ¿no? Claro, antes hubiese sido algo descabellado el hacerlo. Excelente, doctor. Consideramos que es un aporte bastante importante también por parte de usted como juzgador en este tipo de temas, ¿no? De difundir. Teniendo en cuenta de que hubo un sector que se resistía, ¿usted cree que quizás el ego de los abogados tenía algo que ver con esto, esta resistencia de que no me vean en esta audiencia? ¿Usted cree eso? Yo creo que definitivamente ponías en riesgo la autopercepción que tienen muchos abogados de sí mismos, ¿no? O sea, hay abogados que se sobrevaloran, ¿Ya? hay abogados que son malos abogados, pero son buenos publicistas, ¿me Ujú. entiendes? Claro. Son grandes abogados, digamos, desde el punto de vista de la imagen, pero cuando tú los ves litigar, Claro. realmente sabes que no son tan buenos, Solo es marketing. que solamente es marketing, ¿no? Correcto. Entonces ahí yo creo que la publicidad de las audiencias te permite Evidenció eso. medir Ujú. realmente la calidad de un abogado, el talento de un abogado, el conocimiento de un abogado. Porque una cosa es yo creerme el mejor, ¿sí? Otra cosa es demostrar que soy el mejor, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en una tradición de audiencias en que casi siempre están solamente los abogados y el juez? Muchas veces no está ni el cliente. Claro. Entonces, el cliente llega a la información al cliente por lo que le dice el abogado. Claro. Ah, es que perdí porque pasó esto. Gané Claro, o le porque echa la pasó. culpa O le echa la culpa al juez o lo sí, echa sí. ya. Imagínate lo que pasa ya cuando esa audiencia realmente se hace pública y está a disposición del cliente Claro. y él puede ver si realmente su abogado actuó bien o actuó mal. Y esos abogados, que muchas veces son marketing, ¿sí? Realmente se ven expuestos a una audiencia en la cual todos podemos ver realmente la calidad de abogado que son. Claro. Entonces, esos abogados podían ser afectados en su ego más profundo al ver evidenciado que realmente no son como se Claro. venden, ¿no? Claro, y eso, Claro. y eso
cuando pierde un abogado, sí es como que le distorsiona el por qué perdió al momento de decirle al cliente. Yo recuerdo que una vez, una cuestión en derecho de familia, un compañero me hizo una cuestión, una pregunta, yo le pedí que me dé el número del proceso y me dijo que su causa se había perdido porque el perito aparentemente había dado malas conclusiones, algo así. Le había dicho el abogado que habían perdido por esta situación. Cuando yo me pongo a leer la resolución, ya me el recuerdo. juez dice que el abogado no había practicado bien la prueba. Sí, explícitamente era un juicio, ¿te acuerdas de impugnación de paternidad? Y era justo del ADN. El ADN sale que el papá no era el legítimo, ¿no? Y pierde la audiencia por mala estrategia del abogado. No había practicado Y el bien. abogado le había dicho que no, que se perdió por otra situación. Entonces, claro, luego que revisamos era esa situación. Mira, mira ¿verdad el que fue así? efecto que tiene Ajá. en aquellos abogados que están acostumbrados a manipular la información que sale del proceso. Así es. Entonces, la posibilidad de manipulación en una audiencia pública, que además está disponible por medios digitales. Imagínate una audiencia en que el cliente o cualquier ciudadano mañana entra a un canal de YouTube o entra a una plataforma del Consejo de la Judicatura en el que está disponible la audiencia y dice, bueno, yo quiero ver, doctor, qué hizo usted por mí. Entra a la audiencia y revisa. Claro. Sí. Mira, hay abogados, yo he leído en Twitter, se lee cualquier cosa, Claro. y yo he leído que hay abogados que dicen que se oponen que el cliente conozca que existe el SATSE, por ejemplo, la consulta de causas. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, cuando tú como abogado deberías ser tan ético, De darle tan la transparente, facilidad, claro. tan eficiente de decirle, mire, aquí están los medios por los cuales Así usted es. puede verificar lo que yo estoy haciendo. Y no le estoy mintiendo. Aquí está, mire, el juez acaba recién de despachar el escrito que yo le presenté tal fecha. No es mi retardo, ¿ya? Entonces, es que se me negó la apelación. ¿Por qué? No, es que lo que pasa es que se vendió el juez a la otra parte. Cuando tú revisas el SATSE, presentó extemporánea. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí vienen las cosas. Claro. Entonces, cuando la publicidad es un mecanismo de mejoramiento de la calidad de la justicia. Así es. O sea, no es solamente poner a la vista del público las audiencias, ¿sí? Porque, ¿qué es el efecto que queremos con eso? Que el sistema en su conjunto mejore. Porque mira, tú, si mañana sabes que una audiencia va a ser publicada, va a ser publicitada, ¿vas a mejorar o no tú? Claro, vas a Obvio. preparar, claro, totalmente. ¿Te vas a preparar o no? Claro, ¿No es cierto? Tú obvio. como juez, Obviamente. ¿te vas a preparar o no? Entonces, la calidad de la justicia mejora. Por eso era la pregunta que yo le había dicho. La oposición, por ejemplo, no solo de abogados, tal vez de juzgadores también, y también de fiscales, ¿no? Que, bueno, ya no fue un punto en el cual solo fue usted el que publicó. En su momento ya fue, tienen que hacerse virtuales y tienen que hacerlas públicas. O sea, ya no era de si quiero o no quiero. Entonces, en ese momento tal vez muchos juzgadores, muchos fiscales, abogados, litigantes también pudieron haber dicho como que no, ¿y cómo le van a hacer pública? O sea, a eso me iba yo, porque claro, ahí va el tema del ego, porque puedes ser el excelente fiscal, por ejemplo, en tu escritorio, pero el momento de litigar es muy diferente y ahí se va a ver la realidad del fiscal, del juez, del abogado en general. Como usted dice, muchas veces puede ser solo el tema marketing, pero el tema del litigio es bajo y ahí se va a poder ver en realidad cuál es tu defensa y va a poder acceder no solo la persona que es del cliente, sino mañana más tarde va a poder buscar la persona que te quiere contratar. Te va a buscar tu nombre tal vez en YouTube para ver cómo actuaste en un juicio. Entonces, qué importante también eso, ¿no? Mira, y déjame darte ahí una clave. Es una nueva forma de gestionar los servicios jurídicos. Ajá. Sí, porque ¿cuál era la forma de gestionar los servicios jurídicos antes? A través de esta manipulación, ¿no es cierto? Por un canal, ¿no es cierto? Que tenía sesgos al transmitir la información de lo que sucedía en la audiencia. Claro. ¿Sí? Pero en el momento que tú generas esta publicidad, esta apertura a la sociedad y a los mismos clientes y justiciables, ¿sí? Tú estás cambiando el modelo de gestión del servicio jurídico también de los abogados privados. Claro. Porque el abogado privado ya no va a poder decirle al cliente, yo soy el mejor, porque aquí me entrevistaron en tal canal, o porque mira, aquí yo escribo acá, o porque hice este libro. Sino que vas a tener que demostrar tus resultados y reales. Así es. Porque aquí te pueden venir a decir cualquier abogado que es el mejor abogado. Claro. Tú le puedes creer, ¿no? Claro. Porque si tiene un buen marketing, tú le crees. Claro. ¿Te ha mostrado casos? No, claro. Claro. Es verdad porque ¿Te ha mostrado evidencia
realmente de su capacidad Claro. en casos reales. Sí. Claro, como como dijo el doctor Ramiro, dice, si bien muestran los casos ganados y los perdidos. A eso iba. ¿Por qué no enseñan los perdidos también? Dice Porque que el sería marketing ético. de abogados es solamente como demostrar otro caso ganado, otro caso ganado, pero nunca se demuestra, por ejemplo, los casos perdidos. Ahora, por ejemplo, usted habla, No, y doctor. los casos perdidos no tienen problema, ¿no? Claro. O sea, no hay problema porque la profesión jurídica no Claro. es infalible, Claro, ¿no? Pero tal vez se perdió y como una forma de aprendizaje, claro. ¿no? Y un poco de bajar ese ego que habíamos hablado, ¿no? Ajá. O sea, somos falibles. No hay un solo abogado aquí que puede decir que gana los 100% de los casos, Claro. ¿ya? Entonces, hay abogados que ganarán el 50, otros del 60, otros del 70, pero tenemos esas cifras. Mira, en el tema de Legal Tech, existen sistemas, por ejemplo, en España, hay una herramienta que te permite evaluar al abogado. Mm, Sí, digamos tú en el SATGE, ¿no es cierto? Claro. Tú ingresas con tu credencial, se registran tus datos de notificaciones y todo. Entonces el sistema te analiza todos los casos en los que tú has participado buenas. y te saca tus estadísticas como abogado. Entonces ya no es percepción, Claro. ya no es marketing, son Y es- datos. Claro, y es cuantificable. Ya es datos. Entonces, ¿eres buen abogado? Dame tus datos. Perfecto. Ahora, estamos hablando del tema del ego del abogado. Primero que nada, ¿qué cree usted sobre el ego? ¿A qué se debe el ego de un abogado? A ver, el ego del abogado está muy vinculado a este complejo de superioridad. Ya. ¿Sí? Y el complejo de superioridad ya está, digamos, analizado psicológicamente, precisamente que está relacionado con la ignorancia. Claro. ¿Sí? Entonces, mientras tú menos conoces, más te crees. ¿Sí? Y mientras tú más conoces, más humilde eres. Claro. ¿Ya? Entonces la persona que se sobredimensiona, la que se sobrevalora, entonces es aquella que más ignorante es. ¿Y qué pasa? Muchas veces el abogado se concentra solamente en la materia jurídica, cuando existe un mundo aparte, ¿no? Claro. Existe un mundo, y como les decía, existe la filosofía, existe la psicología, existe la matemática, la ciencia, el arte, la literatura, existe un mundo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces se concentran y se cierran, o sea, es como un campo muy cerrado, lo que decía Kelsen, ¿no? La teoría pura. Entonces, muchos se hicieron puristas del derecho y eso los hace muy egocéntricos. Ahora, doctor, bueno, conocemos que el tema del marketing, el tema de manejo ahora de la imagen de un abogado, no es de hace años, no es reciente, pero el ego sí viene siéndolo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo cree usted que ha influido el tema del manejo de redes, del manejo del marketing, el manejo de publicidad en la creación de estos espacios jurídicos, por ejemplo, de los abogados que ahora se publicitan de esa manera? O sea, ¿cómo le ve usted? A ver, ¿sabes qué? Yo soy un defensor de todo lo que sea innovación, Ujú. ¿sí? Y una nueva forma de tú vender tus servicios jurídicos, obviamente está en las redes sociales y en las plataformas digitales. Así es. Entonces, de ninguna manera yo podría decir que eso está mal. Ajá. No. Ahora, como en todo, ¿no es cierto? Hay buenos y malos. Claro. O sea, hay quienes ofertan sus servicios desde mi punto de vista estético Claro. que no son de mi agrado, ¿no? Otros que van un poco más con mi gusto, ¿no? Claro. Sí, pero al final yo creo que todos tienen el derecho de promocionarse a través de estos espacios, ¿no? Y de la forma en la que lo hacen muchos tiktokeros sobre todo, ¿no? Claro. Que son un poco más informales. Así es. Más informales y tratan el tema a veces un poco con sarcasmo y con bromas un poco pesadas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ¿sabes qué? Cuando yo veo las reacciones de la sociedad, o sea, de las personas, y yo digo, a ver, algo está haciendo bien esa persona. ¿Por qué? Porque está desmitificando el rol del abogado. Claro. Entonces, ese abogado casi estatua romana, ¿me entiendes? Claro. No le topes. Claro, ¿me entiendes? O sea, de que yo soy un sabio, casi un Ajá. César, y que maneja el derecho y que yo solamente doy discursos ante determinados Así es. jueces y uso mucho latín, ¿ya? Ese tipo de abogados, ya, ese tipo de abogados, ¿me entiendes? Ya no están para esta época. Ya no son de esta época. O sea, realmente en esta época necesitamos abogados modernos, abogados que sepan comunicar.
Abogados que sepan transmitir sus ideas al ciudadano, a las personas. Una digamos, de las formas de transformar el derecho está el lenguaje claro. Ya todos estos tecnicismos que se utilizan en el derecho, Claro. ¿sí? O estas situaciones a veces oscuras que no entiende el ciudadano en el momento que tú tienes un problema, ¿no? Si tú le hablas técnicamente al abogado, al ciudadano, tú le hablas Claro. técnicamente al ciudadano, Entiendo. el ciudadano no te entiende. Y el derecho es de la gente. El derecho es para garantizar los derechos de las personas. Claro. Entonces, no es que estás haciendo física cuántica. Claro. Física cuántica, ok. No necesitas entender física Pero cuántica, es sí. social, claro. Pero como es social, necesitas eso que sea Así es. legible y entendible para el ciudadano. Claro. Y es por eso que, como usted dice, al momento de revisar TikTok, como que los ciudadanos se sienten más representados por los abogados que crean contenido un poco más informal, porque como ellos ya entienden cuál es el contenido, ya ven que ellos entienden, entonces les gusta. En cambio, si el contenido, la información es más técnica, entonces ahí sí es como que de qué me estás hablando. Claro, mejor. Claro, tú Sí. ponle a uno de los abogados tradicionalistas, de estos que decíamos que se oponen a las audiencias telemáticas, ponle a hacer un TikTok. O sea, estoy seguro que no va a tener ni 10 vistas. Claro. ¿Ya? Entonces, en cambio, un abogado joven, un abogado moderno, que transmite su información de una manera mucho más accesible al ciudadano, con bromas, Claro. con ciertas, digamos, recursos, ¿no? De estos de imágenes y todo, va a tener mucha aceptación, ¿no? Y eso quiere decir que se está transformando el derecho Claro. y quien se sube a la transformación, bienvenido. claro. El que no, lamentablemente, tendrá que quedarse. Pueden pensar que una persona que utiliza las redes sociales y eso no tiene el nivel académico. Claro. En mi caso, por ejemplo, yo he demostrado pues, 2 consultas de constitucionalidad aceptadas y definitivamente que la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional normas bajo mi pedido. Claro. Entonces, nadie podría de ninguna manera criticar mi nivel técnico. Claro. O sea, nadie en su sano juicio, ¿no? Y que sea realmente un observador objetivo. Podría decir, el doctor Molina es un tuitero, tiktokero, que Claro. no sabe nada, que se está solamente publicitando, tratando de ganar adeptos. No es así. Yo creo que ahí el reto de las personas que quieren innovar en el derecho Así es ser eficientes y ser de una calidad técnica y académica superior a cualquiera. Claro. ¿Sí? Porque el hecho de que tú seas una persona que te gusta las redes sociales, que te gusta una broma, Claro. que te gusta compartir un chiste, Claro, no te hace diferente, menos, claro. no te hace menos, o sea, no te hace profesional, menos. claro. Entonces, ¿qué es lo que está demostrando ese juez que tú dices que le ha criticado? Es esa debilidad que él tiene. Ujú. Porque imagínate a esa persona, no, yo no digo que a todo el mundo tiene que gustar el TikTok, Claro. pero a esa persona, si le pones una cámara, el momento que hace la audiencia, Claro. se quiebra. Pero al punto de que, un ejemplo, en el mismo ejemplo que puse, claro, le dice abogado tiktokero, pero debe ser porque también sigues la red TikTok, o sea, también Claro. lo estás viendo, entonces, o tal vez te duele porque no puedes hacer lo que tal vez otra persona lo está haciendo. Es lo que normalmente pasa también en el libre ejercicio con los abogados en general, ¿no? O sea, la envidia tal vez de lo que estás haciendo, tal vez yo le veo, no, y le comienzo a criticar porque obviamente le está haciendo crecer, como tal vez pueden hacer con el medio que estamos nosotros también, o con lo que usted hace con sus publicaciones en general. O sea, la envidia en esta profesión yo considero que es el pan de cada día y como decía un amigo, hablen bien, hablen mal, están hablando y qué bueno, nosotros seguimos caminando, ¿no? Claro, la envidia, a ver, la envidia es un sentimiento humano. Claro. ¿Ya? Nunca vamos a dejar de generar envidia. Así es. El problema es que Cuando tú tienes se hace mal. tienes que decidir entre una o la otra. ¿Quieres que te envidien o quieres ser un envidioso? Así es. Yo decidí que me envidien. Así es. Sí, porque yo no quiero, ¿me entiendes? De ninguna manera establecer, te digo, un antecedente, ¿me entiendes? De que yo soy un abogado del que yo critico, del que es puro marketing. Ujú. Hay abogados que son puro marketing y no te voy a dar nombres, Claro. ¿verdad? Pero te sorprenderías los litigantes que han pasado por mi juzgado y que yo definitivamente he dicho,
¿Qué pasó? ¿Y Ah, dónde está el gran penalista, el gran constitucionalista? O sea, ¿y dónde se quedó? claro. ¿Entiendes? Entonces, esta situación, ¿me entiendes? De las redes sociales y todo, primero visibiliza a lo invisible. Ujú. Hay muchos abogados buenos. Así es. Hay abogados que no están, digamos, expuestos a la Ajá. sociedad, ¿no es cierto? No son conocidos, pero son muy buenos. Así es. Mira, yo te digo, hay abogados que son malos abogados con buenos clientes. Claro. Y hay buenos abogados con malos clientes. Ujú. Yo he visto abogados excelentes, excelentes, te digo, y que lamentablemente no era todavía el tema de la publicidad. Claro. Pero yo he visto abogados que realmente, o sea, me saco el sombrero. Claro. Nadie les conoce, no tienen un nombre, no tienen un apellido rimbombante, no tienen el mega estudio. Claro. Excelentes abogados. Versus abogados que muy famosos, Claro. muy conocidos, malos abogados. Bueno, considero que como usted está en el diario, en temas de audiencia, en el ejercicio de la profesión también, puede evidenciar el litigio de muchos abogados, que pueden ser muy buenos, pueden ser muy malos. ¿Cómo es esa experiencia, doctor? Bueno, la experiencia de poder valorar, ¿no? El desempeño profesional de los abogados Claro. desde la perspectiva del juez, obviamente es inigualable, ¿no? O sea, porque tú tienes primero una autopercepción como abogado, muchos se creen lo Claro. máximo, ¿no? La percepción que tienen los terceros, muchas veces no sobre lo que dice, o sea, realmente sobre la actuación del abogado, sino sobre lo que él dice que es, Claro. ¿ya? En cambio, la percepción que tiene el juez es realmente lo que es, Claro. lo que demuestra en la audiencia, Así es. ¿no? Entonces yo tengo experiencias muy positivas de personas que realmente no tienen, digamos, la fama o el reconocimiento que tienen de ciertos abogados y que son abogados excelentes, ¿sí? O sea, abogados que te dan la norma precisa, aplicable al caso y te piden realmente lo que te tienen que pedir y tú tienes que aceptar, obviamente, porque no hay opción. Así En es. cambio, hay abogados que son muy famosos que realmente no tienen ese nivel. O sea, entonces yo creo que a veces ese de hazte fama y échate a la cama Claro. es una forma de justificar que las personas prefieren ser famosas para tener clientes a pesar de su mediocridad. Perfecto. ¿Qué opina usted, por ejemplo, de los abogados que van defendiendo delitos, por ejemplo, de narcotráfico, delitos de violación o delitos ya que están en otra élite o en otro estatus? Verás, yo a los abogados les doy un mensaje, ¿no? No tienen ninguno que sentirse mal por hacer su trabajo. Ujú. Sí, mira, en el tema penal tenemos un fiscal que es el que acusa, Ujú. tenemos un juez que es el que decide y tenemos un abogado que es el que defiende. Claro. Ya, y el abogado defiende al presunto delincuente. Sí, y ese presunto delincuente puede ser un violador, un narcotraficante, ¿sí? Una persona que lava activos, Claro. ¿sí? Puede ser cualquiera. Y ese es el trabajo del abogado. Si ponemos un símil con el médico tiene que curar las enfermedades. Entonces no va a decir, no, es que yo curo, sí, si eres especialista, Claro. obviamente vas a curar determinadas especies. Pero no puedes decir, sí, yo soy un médico que cura, no sé, problemas del corazón, sí, no, pero porque usted ha lavado activos, no, yo no le voy a curar. Claro. El médico tiene que curarle independientemente de que sea un violador. Claro. Entonces, en el caso del abogado, es igual. Tiene que defenderle independientemente del delito que ha cometido. Lamentablemente, lo que estamos generando es una especie de elitismo en el tema penal. Ya, ¿y ese elitismo qué quiere decir? Que yo no defiendo a un narcotraficante. ¿Por qué? Porque yo defiendo delitos económicos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo defiendo al delincuente de cuello blanco, porque no defiendo esos delincuentes cholitos, ¿no? Claro. O sea, yo solamente defiendo al delincuente realmente que tiene pedigrí, ¿ya? Entonces, de alguna manera con eso justifico que estoy defendiendo un no tan delincuente. Claro. Pero aquí no hay ni tan ni menos delincuente. Quien está en un proceso penal tiene presunción de cometer un Así es. delito. Igual que el violador, igual que comete un delito económico. Es idéntico. Ujú. Entonces, el abogado que trata de alguna manera de minimizar al abogado que defiende a determinados casos, realmente es un abogado que está jugando a la doble moral. Claro. Sí, Y quedamos en lo mismo, ¿no? En el ego. Porque está haciendo lo mismo. Claro. Tal cual. Defendiendo. El delito de violación está tipificado por la ley. Claro. Los delitos económicos
También. También están tipificados tan delincuentes son. Ujú. Entonces no te hace mejor abogado defender lo uno o lo otro. Hablemos de un margen, por ejemplo, de 10 juicios que usted tiene. Normalmente, las resoluciones que salen, por ejemplo, digamos, en favor del delincuente, ¿se dan por un mal litigio o se dan porque en realidad cometió el delito, por ejemplo? De 10 procesos. Mira, yo te puedo decir algo ahí. El delincuente, el delincuente habitual, digamos, el delincuente común, casi siempre es consciente de lo que hace y se responsabiliza por lo que hace. Ya. ¿Sí? Entonces, no tengo yo casos en que el delincuente realmente quiera evadir su responsabilidad penal, Ya. sino es el abogado el que le asesora para que haga eso. Claro. Y le mal asesora muchas veces. Ujú. ¿Sí? Entonces, de esos 10 casos, digamos, los 9 realmente cometieron el delito. Ya. Ya, lamentablemente en ese uno que no cometió el delito, el abogado igual le asesora mal. ¿Por qué? Porque le dice, mira, como tengo estos otros 9 Claro. que sí cometieron el delito, Ujú. a vos nadie te va a creer. Claro. Entonces, preferible, acepta. Claro. Acepta que cometiste el delito y acepta la pena y sométete a un abreviado. Ah. ¿Ya? Entonces, O porque sea, mira, mejor el inocente acepta y el otro no lo hace. claro, no, el inocente tiene que aceptar un delito que no cometió. Porque No, los 9 sí cometieron. porque los 9 sí cometieron, pero no lo aceptan porque el abogado les dice que no acepten. Claro. ¿Me entiendes? El abogado le dicen que no acepte, mientras que al otro que no cometió le dicen que acepte. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema ético de la profesión jurídica. Porque, mira, no creo que la profesión jurídica, en este caso del abogado penalista, sea hacer que el inocente salga culpable y el culpable sea algo inocente. Así es. Esa no es la función del penalista. La función del penalista es hacer que su cliente, en este caso como procesado, sea una persona que se haya sometido a un juicio justo, Así es. en el cual realmente tenga las garantías aseguradas y en las cuales él pueda presentar la prueba de descargo que le sea beneficiosa. Porque muchos abogados, ¿qué es lo que hacen? Dicen, usted es culpable, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabe qué? Sométase al abreviado. Claro. Se olvidan de atenuantes, Ujú. se olvidan de eximentes, se olvidan de cualquier situación que le puede favorecer al cliente y le terminan perjudicando. Así es. Hay abogados, imagínate que le ofrecen inocencia a un cliente. Le ofrecen inocencia cuando te cogen robando en la tienda o en la farmacia, hay una cámara, te reconocen y le ofrecen una inocencia. Así es. ¿Ya? Entonces, no se somete a un abreviado porque le ofrece la inocencia y se va. Y en vez de irse, no sé, 3 años, se va 10. Claro, tele. Entonces, hay una falsa percepción de que el abogado, el buen abogado penalista, convierte el agua en vino. Así es. ¿Qué quiere decir? Que convierte al inocente en culpable y al culpable en inocente. Pero también hay del otro lado, ¿no? Hay, por ejemplo, los clientes que saben que son culpables, que saben que, por ejemplo, no hay por dónde y están convencidos de que van a ganar, por ejemplo. Y el abogado les dice, no, o sea, el proceso está así, no, pero yo sé que voy a ganar y que es ganable. Por ejemplo, yo tengo casos así, ¿no? Que hay muchos clientes que piensan que está ganado, aunque se les dice todo lo que tenemos, se les demuestra con las pericias del expediente y todo, pero ellos asumen que van a ganar. O sea, y también cliente. el cliente. Porque otro abogado les Porque dice otro muchas de abogado de o las porque el veces. vecino le dijo que no, que él pasó por algo parecido y que iba a ganar. Entonces, claro, y uno como abogado también actuando de manera ética le expresa la realidad y se va. Obviamente se va a donde el abogado que quiere que le mienta. Entonces ya es un tema ya de cultura también. Claro, no, lo que pasa es que el cliente muchas veces quiere escuchar una verdad, o sea, una mentira que le satisface. Ujú. O sea, ninguna persona quiere escuchar la verdad que le perjudica. Claro. O sea, por eso se crean, y yo creo en los juicios, hay mucho de literatura. ¿Por qué? Porque hay abogados que les arman el cuento. Claro. ¿Me entiendes? El cuento mágico. Ujú. El cuento mágico, no sé, de un mundo en el cual los poderes extraordinarios del abogado Claro. van a hacer
que él pase de ser un culpable sobre el cual existen muchas pruebas Así es. en un inocente. ¿Ya? Entonces, obviamente hay esos poderes mágicos, ¿no? Pero esa magia no es hecho por poderes extraordinarios, Claro. sino muchas veces por cuestiones irregulares. Por corrupción. ¿Ya? Entonces hay magos, sí, del derecho, pero Así que es. no están usando magia, sino están usando otro tipo de... ¿Alguna vez usted ha tenido algún tipo de insinuación por algún abogado para actos de corrupción? O sea, abogadas. Ah, ya. O sea, es como que tienen esa, ¿no? De decirle, a ver, es juez hombre, mándale una abogada, ¿no? Ah, ya, ¿Entiendes? claro. O sea, Va a sí. caer. Claro, va a caer así. Claro, o sea, Claro. quieren aprovecharse de esa situación, ¿no? Pero, o sea, uno realmente entiende, uno tiene que tener la entereza, ¿no? Y la convicción de su profesión, Así es. ¿no es cierto? Entonces, uno no está flirteando, ¿no? Cuando está de juez. O sea, Claro. no. O sea, entonces, si viene un tema ahí que te... Obviamente vos ya prendes las alertas Así es. y dices, puedes ser cordial, ¿me entiendes? No vas a ser grosero con una dama, no vas a ser... O con un abogado también puede ser hombres también, ¿no? Sí, no vas a ser grosero, no vas a decir, no, sabe que llame a la policía este rato, se va Claro. preso. No, ¿me entiendes? Pero sí puedes decirle, doctor, como yo les he dicho alguna vez, les he dicho, una señora, por ejemplo, vino y como que se me hizo unas insinuaciones, ¿no? Porque el esposo estuvo preso. Entonces yo dije, no, no es necesario, señora. No es necesario, no haga estas cosas. Si es que se le puede ayudar a su esposo, se le ayudará. Y si no se le puede ayudar, igual se le ayudará, se le verá la manera de verle las mejores condiciones. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es importante porque el juez debe ser humano. Así es. ¿Me entiendes? Hay una característica del juez que es la humanidad y eso es algo que nunca va a poder reemplazarse con inteligencia artificial, Así es. por ejemplo. Ya, la inteligencia artificial en el derecho siempre va a ser una herramienta. Nunca va a reemplazar al juez. ¿Sí? El juez va a tener siempre la última palabra. ¿Por qué? Porque tiene humanidad. Ahora hay jueces y hay abogados, Claro. hay fiscales que realmente parece que han perdido su humanidad. Pero eso es otro tema. Así es, doctor. Bueno, vamos finalizando un poco. Tal vez algún consejo que usted pueda dar a estos abogados que están recién ejerciendo su profesión. Bueno, yo el consejo que les doy a los abogados nuevos, que realmente sean conscientes de que ellos pueden lograr muchas cosas, Así es. ¿sí? Que no deben limitarse por lo que ahora se entiende como el estándar, Claro. que ellos pueden romper todos los estándares, que ellos pueden ser el abogado que ahora tal vez soy yo, ¿no es cierto? O puede ser otros, puede ser mejores que muchos, ¿me entiendes? Que no se limiten, o sea, que sueñen, que se arriesguen, que luchen, ¿me entiendes? Que se esfuercen, que van a llegar y que van a ser mejores que muchos de los que ahora se ven como los mejores, o sea, que se atrevan, que se arriesguen, que la vida les va a ser buena. ¿Qué considera usted que limita a una persona? El miedo, Ya. el miedo. Perfecto, doctor. Bueno, yo le voy finalizando. Tal vez algo, David, ¿alguna otra pregunta? Sí, Doc, bueno, usted en su rol de juez que ha visto tantas falencias, puede ser en las audiencias virtuales, me gustaría ver si es que usted nos puede dar algunos tips para litigar en la virtualidad. Verás, cuando tú litigas tanto en la virtualidad como en lo físico, necesitas preparación. Ujú. Segundo, preparación. Tercero, preparación. No vayas a una audiencia sin antes haber leído el expediente, Ajá. sin antes haber pensado lo que vas a decir y practicado lo que vas a decir. O sea, tienes que siempre, digamos, antes haber hecho un ejercicio, Claro. ¿entiendes? De lo que tú vas a exponer en esa audiencia. Entonces ahí sí tú vas a llegar preparado. Pero si tú vas, digamos, sobre dimensiones en tus capacidades y crees que ese rato te va a salir, vas a terminar mal. Prepárate, prepárate, prepárate. Ese es mi mejor consejo para los litigantes. Perfecto. Bueno, agradecemos la presencia del doctor. Qué gusto haberle tenido en este espacio. De igual manera, en los cortes también pudimos conversar un poco más profundamente y conocerle, como decimos, ¿no? A la persona, al profesional, el poder entablar también una amistad con usted, doctor. Qué chévere. Le conocíamos netamente por redes sociales. Ahora se conoce netamente al profesional y ¿Y se también... parece o no?
No, sí se parece bastante. Gracias, Doc. ¿O es puro filtro? No, no. Bueno, considero que también ha hecho un aporte bastante grande en el tema de la difusión de la información, la difusión de audiencias. Valoramos muchísimo eso, esperamos que se sigan generando este tipo de espacios en el cual se pueda contribuir también con los estudiantes, con los abogados. Como usted indicaba, no solo son los estudiantes los interesados en ingresar a una audiencia, sino los abogados, que también queremos seguirnos nutriendo de tal vez de alguna tip de algún otro abogado que pueda ejercer en su defensa, también nosotros poder utilizar en un futuro, ¿no? Eso es lo que consideramos bastante importante. Estos espacios también están sirviendo con ese fin de simplificar lo jurídico, el entendimiento de las personas, también de simplificar el ejercicio, también de que tal vez un abogado penalista tenga alguna estrategia de defensa, una estrategia hasta para ejercer la profesión o hasta para fijar honorarios. Entonces, en este caso tuvimos el conversatorio con usted, visto del otro lado como juzgador. Muchísimas gracias, doctor. Valoramos mucho el tiempo que se ha dado y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que tengamos estos encuentros. Muchísimas gracias. Gracias amigos, gracias. Muchas gracias, doctor. Así no hay. Gracias, doc. Muy gentil. Gracias a ustedes. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast, simplificar lo jurídico al entendimiento de las personas.